Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Aquí está la UNEM Los Ángeles con un programa más, no cualquier programa, de los que habitualmente se transmiten los días jueves a las 20 horas, con el objeto de dar a conocer cosas interesantes con invitados interesantes. Como ustedes saben, se trata del programa Usted, Nosotros y la Educación. El suscrito Juan Manuel Bustamante, secretario general de la UNEM, en este momento, ¿ya? Va a conducir el programa. Y acá, ¿cierto? El tema es, para conversarlo con nuestra invitada, a quien vamos a presentar enseguida, la unidad técnico-pedagógica, una función, una responsabilidad y una experiencia para el desarrollo profesional. Vamos a ver ahí cuánto puede salir de esta conversación. Vamos a desentrañar, ¿cierto?, lo que es este rol dentro de la institución educativa, del cual se dice, ¿no es cierto?, que podría entenderse como el corazón de la institución escolar, ¿ya? Lo vamos a comprobar, ¿cierto?, con la conversación que tengamos con nuestra distinguida y muy querida amiga de hace mucho tiempo. Tenemos aquí, junto a nosotros, a la distinguida profesora, colega, ¿cierto?, Loreto Sepúlveda Aravena. ¿Quién es Loreto Sepúlveda Aravena, estimada amiga? Cuéntenos. Hola tío, gracias. Perdón, director. Yo sabía que venía eso. Bueno, eso es para después en la conversación. Exacto. Bueno, sí. ¿Quién es Loreto Sepúlveda? Primero es una hija, parte bien importante de todo lo que se viene después. Hermana, esposa, madre, profesora de educación física de raíz pedagógica y actualmente cumplo funciones como jefe de UTP en el Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos, maravilloso lugar de trabajo. Pero hay una trayectoria ahí, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de jefaturas técnicas, a nivel de academia, también es importante ese detalle. Veamos las jefaturas técnicas. A ver. Bueno, siendo profesora de educación física, estaba trabajando en la colonia árabe. Bueno, ahí uno de los lugares donde pudimos compartir. Y estaba la señora Patricia Mella, para mí una de las personas claves que hizo que me enamorara un poco de lo que es la unidad técnica, de lo que se trataba. Y empecé a investigar, a preguntar, a estudiar. De paso ahí, mientras usted era director, también tuvimos algunas conversaciones que a uno le van haciendo clic en la vida y me puse a estudiar. Me puse a prepararme porque sentí que podía aportar desde otro escenario. El año 2008 se llamaron a concursos para unidades técnicas pedagógicas y tuve la fortuna de quedar en el Liceo Santa Fe. Esa fue mi primera experiencia como jefe de unidad técnica y creo que fue una excelente escuela en donde conocí gente maravillosa y además era un espacio pequeño, se estaba formando recién la enseñanza media en la escuela, perdón, se me olvidó el número, 937 parece que si mal no recuerdo, pero era la escuela colonia árabe. Entonces tocó llegar a gestionar muchos procesos para instalar la educación media, conversar con profesores que quisieran estar ahí, cautivar una población que hasta ese momento no conocía y no quería estar ahí también porque todos ellos querían venirse a Los Ángeles. Bueno, y de ahí tuve la fortuna de conocer a don Gabriel Díaz Valencia, que llegó como director al Liceo Santa Fe por un periodo corto, y él después, pasando los años, me invitó a participar de su proyecto cuando ya la ley 20.501 comenzó a funcionar. Y él concursó como director del Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles y me invitó a participar de su equipo como jefe de UTP. Hagamos un alcance, ¿cierto?, sobre esto mismo que estás refiriendo en este momento, para el conocimiento del público. Con la ley 20.501, ya los cargos de jefes técnicos, inspectores generales, qué sé yo, dejaron de ser concursables, ¿ya? Y pasaron a ser cargos de confianza de los directores que concursaban los distintos establecimientos educacionales. Por lo tanto, ellos armaban sus equipos y los arman ahora porque eso está plenamente vigente y los proponen al Sistema Comunal de Educación para que éste
finalmente, ¿no es cierto?, le dé el beneplácito y se designe a la persona, ¿cierto?, en la función que va a cumplir dentro de la institución educativa. Eso como dato ilustrativo. Así opera, ¿cierto?, en todos los niveles del sistema escolar, ya en la educación inicial, la educación básica, la educación media, con excepción de, ¿cierto?, de lo que no tiene nada que ver con la educación escolar, que es la enseñanza superior. ¿Ya? Y después del liceo coeducacional. Después del liceo coeducacional, don Gabriel tuvo el llamado de nuestro alcalde para irse a trabajar al liceo comercial, Diego Portales Palazuelo. Y al año siguiente venían nuevamente concursos en donde el liceo comercial se fue a concurso y el director ganó. Por lo tanto, nos acarrió desde el coeducacional hacia el liceo comercial, que es el lugar donde estamos hoy día, con todo el equipo. Ya vamos a conversar de eso, hay detalles bien interesantes, ¿no es cierto? Así es. Loreto dijo al comienzo, bueno, tío, que... Bueno, esto tiene una explicación, ¿ya? Y ocurre que con Loreto nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Yo la conocí así, ya, pequeña, niña. ¿Por qué razón? Porque ella fue compañera de mi hijo mayor, ¿cierto?, en la enseñanza básica, ¿cierto?, y en la enseñanza media, en el Colegio Teresiano específicamente, el que era Colegio Teresiano, ¿ya? Y ahí, desde ahí hasta que terminaron, ¿cierto?, egresaron de su colegio y después cada uno siguió sus distintos rumbos, ¿ya?, profesionales, pero distintos rumbos al fin y al cabo, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos una suerte de cercanía, ¿ya?, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Yo conozco a su papá y sobre todo conozco a su mamá, ¿cierto?, que la persona con la cual siempre nos encontrábamos en las reuniones de apoderados, que es una cosa muy linda, ¿ya?, muy bonito recordarlo, y le hace bien a uno recordarlo. Así ¿ya? es. Claro, Así claro que sí. Parte de la vida y de los crecimientos. Ya. ¿Qué más se nos puede aportar de tu parte a esta persona llamada Loreto Sepúlveda Aravena? ¿Alguna experiencia más? La academia, por ejemplo, la enseñanza superior. A ver, bueno, dentro de mi vida profesional he tenido varias oportunidades de trabajo y creo que eso han ido enriqueciendo también la forma en la que yo voy trabajando en cada espacio. Partí trabajando en la empresa privada, que es otra forma de trabajo, de otro tipo de relación. Después de ahí pasé a una escuela especial, la Escuela Esperanza. De la Escuela Esperanza me fui a una clínica de kinesiología, como profe de educación física, a hacer ejercicio. Entonces, iba alimentando todas estas experiencias y con este conocer de gente, llegué a trabajar en la Universidad de la República en el plan de formación de educadoras de párvulo, en el área motriz, para que ellos pudieran trabajar con los niños. Creo que fue una experiencia súper bonita, mucho que aprender. Y también entretenido de poder ver cómo uno va enriqueciendo la vida de los futuros profesionales, dentro de la humildad de lo que uno puede hacer también, porque uno no sabe todo hoy día ni mañana. Y después en la UDECONCE. Y después también trabajé haciendo talleres para funcionarios en la Universidad de Concepción. Entonces creo que ese bagaje me fue incentivando a cada día aprender un poquito más. Por lo tanto, yo me meto a los libros, empiezo a estudiar, busco diplomados, busco cursos, seminarios, y esa es como parte de mi formación más académica. Hay dos magísteres, ¿cierto? Uno que dice que es magíster en educación, ¿cierto?, con mención en gestión técnico-pedagógica. Así es. Y otro que dice, ¿cierto?, convención en gestión y administración educacional. Ya, perfecto. Mira, tenemos puntos en común. Ya tenemos esa especialidad. Además de haber trabajado, por ejemplo, yo también he participado, estuve muchos años, ¿cierto? Yo estuve alrededor de 30 años, poco más, poco menos, ¿cierto?, en el proceso de formación de educadora de párvulo, por ejemplo, ya, pero en otra perspectiva, ya, como curriculista, ya, todo lo que es diseño, elaboración y puesta en acción del microcurrículo, el proceso de ingeniería microcurricular. Bien. Otra perspectiva distinta. Pero
coincido contigo en el sentido de que la academia es algo que le hace mucho bien a la gente, ¿cierto? Porque lo enriquece profesionalmente y lo hace volar, pues, Así es. desarrollar sus alitas, ¿no es cierto? E iniciar un vuelo que es el vuelo que va a tener el tono que cada uno le quiera dar al final, ¿cierto? Así es que fantástico. Pero vamos a poner a prueba, mi amiga. Pero Chuta, primera pregunta. no es examen de grado ni nada que sea. No, son preguntas que vienen desde la experiencia cotidiana. ¿Ya? Precisamente uno de los campos en los que yo me he formado tiene que ver con la gestión técnico-pedagógica, eso que para mí es la parte principal. Que sea. Distinguida amiga, dice, como se sabe, en un centro de enseñanza solo existen docentes, y solo eso, ¿ya? A saber, los docentes directivos, los docentes técnico-pedagógicos y los docentes de aula. Algo que no es del dominio público, ¿ya? Y a lo mejor incluso algo que no es del dominio de los docentes, pero el artículo sexto habla de la docencia de aula, del estatuto docente, el séptimo de la docencia directiva y el octavo de la docencia técnico-pedagógica, ¿ya? Solo docencia, ni siquiera existen los cargos, ¿ya? Ni siquiera existen los cargos. Decíamos algo que no es de dominio público, la gente no tiene por qué saberlo, ¿ya? Pero estamos aquí precisamente para ilustrar a la gente. En ese caso, estimada Loreto, ¿podrías explicarnos cuáles son los roles específicos de un docente técnico pedagógico en un centro de enseñanza y en función de qué? ¿Y quiénes cumplen tales roles? A ver, yo soy profe de educación física. Ya. Si lo llevo al voleibol, yo diría que el técnico del equipo es el director. Ya. Porque él da los lineamientos, ve dónde juega cada jugador en la cancha. Ya. Y ve las estrategias y qué es lo mejor que pudiese suceder. Pero el jefe de la unidad técnica pedagógica es el armador. Ya. Ya. Por lo tanto, baja la misión o la visión que pueda tener el director del centro de la comunidad, ¿cierto? Y uno ve cómo lo hace carne con los profesores, en las salas de clase. Por lo tanto, uno debe tener y estar parado con una lupa o una visión muy macro de todo lo que es la esencia pedagógica dentro del centro. Yo encuentro maravilloso porque uno se mete en todo. Sí, pues, entonces, claro. instinto entre mujer y un poco observadora, por no poner otro adjetivo, uno tiene que ver con todo, po. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el reglamento, tiene que ver con que los profesores estén bien, que tengan las condiciones de trabajo para que puedan desempeñarse súper bien en la sala de clase, que los chiquillos aprendan. Uno también se mete a la clase, no a mirar a los profesores el trabajo, que también uno carga un poco con ese estigma, pero uno va a la sala a ver si los chicos aprenden y cómo están aprendiendo y qué están aprendiendo. Entonces yo encuentro que la unidad técnica es una maravilla. Yo amo la posibilidad de gestionar y sobre todo de acompañar el proceso. Eso claro, lo que se debe hacer, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de los resultados, de lo que gestiona el jefe técnico, estoy hablando de los resultados del docente de aula. ¿Cómo verifica el jefe técnico esos quehaceres, eso a partir de decir, se hace carne en los docentes, todo lo que corresponde llevar a cabo? Yo creo que, de hecho, los que han visitado mi oficina y los que me conocen, en mi oficina hay una tremenda pizarra y están los indicadores de eficiencia interna. Porque son la carta GAN. Es como la brújula hacia donde uno tiene que avanzar. Por lo tanto, toda gestión o todo programa que uno trate de incorporar o de instalar en el establecimiento, si el dato va hacia la mejora, significa que vamos bien encaminados. Y si no, habrá que reformular. Y habrá que tomar las cosas buenas y mejorarlas y cambiar las que no están tan buenas. Por lo tanto, el dato en la unidad técnica y el análisis del dato con la reflexión pedagógica creo que son
partes fundamentales de los elementos que uno tiene que tener siempre a la vista. Y ahí nos adentramos en un proceso, ¿ya?, que tiene dos particularidades, ¿ya?, cuando hablamos de esa verificación, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, qué es falencia y qué es carencia, ¿ya? Este proceso es complejo y experto. ¿Qué respalda a ese proceso desde el punto de vista de la acción práctica todos los días en un jefe técnico? Una planificación, un trabajo cercano y en común con los profesores, en general con toda la comunidad. Yo creo que uno, como docente directivo, tiene una responsabilidad y es pararse sobre los hombros de la historia de las comunidades. Por lo tanto, eso significa que cualquier cosa que uno vaya a tratar de empujar, de motivar, tiene que ser basado, uno, en la historia y en el querer movilizarse de las comunidades. Y el dato, que es objetivo, irá representando si esto está yendo a buen puerto o no. ¿Por qué razón? Porque también nosotros como jefes de UTP, poniéndome en el rol de jefe de UTP, tal vez podemos caer en la necesidad o en el querer instalar algo que nosotros sabemos que tal vez puede ser bueno, pero tal vez esa comunidad no está preparada. Por lo tanto, uno tiene que saber escuchar cuál es la necesidad y dar los tiempos al cambio. Sobre todo en pandemia, yo creo que nos llegó una lección muy, muy potente de eso. Nosotros veníamos recién llegando al liceo comercial, por lo tanto, la comunidad que ahí estaba de profesores, que es el recurso con el que uno debe trabajar, no lo conocíamos. Yo no sabía cuál era bueno para la computación, cuál se manejaba mejor en una cosa. Con suerte me acordaba de algunos nombres. Entonces, sí o sí hubo que empezar a conocer las potencialidades de nuestros profesores. Y con eso se construye, porque yo sola con la bandera, junto con el director y los inspectores, no hubiésemos podido hacer nada. Y a su vez nuestros profesores, sin esta misma bandera, sin nosotros, tampoco. Por lo tanto, siempre tiene que haber esta conversación de cómo queremos avanzar como comunidad. Ahí el encuentro de dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, el conocimiento práctico, ¿ya? Y por otro lado, la humildad, ¿ya? Decir, ¿cierto? Yo soy el director, o yo soy el jefe técnico, o soy el inspector general, pero yo no lo sé todo, ¿cierto? No lo puedo saber todo, ¿ya? Por lo tanto, se necesita el conjunto, ¿cierto?, de todos los conocimientos, de todas las experiencias, de toda la sapiencia que exista dentro de un establecimiento educacional. Comparto eso, me gusta esa respuesta. Está interesante. Ya. Vamos con la siguiente, Loreto. Por lo que sabemos, ¿cierto?, en tu carrera profesional has cumplido tanto los roles de docencia de aula como técnico-pedagógicos. Eso ya lo sabemos. En ese orden de cosas, ¿dónde y por qué te has sentido mayormente realizada como profesional de la educación y por qué? ¿Podrías contar? Qué pregunta más compleja. Ya. Qué pregunta más compleja, porque... Yo que la encontraba sencilla. No, yo creo que es más compleja que la anterior. La anterior es como muy de experiencia, pero esto es que es como, ¿con quién te gusta más trabajar? ¿Con los niños o con los profes? Entonces, yo creo que hay una riqueza en ambos lugares. Para allá la pregunta, porque sí, esa es la idea. Sí, yo creo que hay una riqueza en ambos lugares. Con los estudiantes uno ve de manera directa cómo incide en cambio. Nosotros sabemos que un profesor marca desde lo positivo o desde lo negativo a un estudiante. Así es. Entonces, uno lo percibe como profesor de aula, uno recibe el abrazo del chiquillo cuando llega, o la pregunta, o qué rico tía, la eché de menos. Recibe de inmediato ese feedback, ¿cierto? Pero cuando uno trabaja con los profesores, uno tiene la posibilidad de incidir en más vidas, porque yo ya no trabajo con mis 45 de la sala. Yo estoy trabajando hoy día con los 1500 del liceo comercial. Grande, pero no recibo ese cariño de ojo de niño que, tía, qué rico, ¿no? Porque tengo mi intermediario, que es el profesor.
Entonces, creo que, no sé, si tuviera que quedarme con alguna de las dos cosas, no podría elegir. Por eso me meto mucho a las salas. Por eso me gusta mucho conversar con los estudiantes. Ando metida como en los recreos. Mi oficina siempre pasa con la puerta abierta. Entonces, creo que esa interacción no se puede perder en ningún rol. Y es lo más rico, la interacción con los chiquillos. Y hay un tema allí, ¿no es cierto?, donde se cruzan otra vez tres cosas, ¿no es cierto? Lo social, lo histórico, lo cultural, ¿cierto?, el establecimiento de enseñanza, que tiene que ver con lo de adentro, pero también tiene que ver con lo que llegaba afuera, ¿ya? En ese orden de cosas, ¿no hay una preferencia? No, yo creo que no. Es lo mismo. No, no es lo mismo, pero yo creo que ahí tengo también una carga materna importante, que de todo hay que tratar de sacar lo bueno y lo mejor, incluso de las dificultades o de los problemas. Uno tiene que saber ser capaz de mirar el vaso siempre medio lleno. Entonces, no podría elegir desde lo interno, desde lo externo. Sí, yo creo, bueno, cuando uno ama, ¿cierto?, esta profesión, la ama completa, ¿cierto?, de la A a la Z, ¿cierto? Y sobre todo el tipo de relación que tiene con los distintos actores educativos, ¿cierto? Que es, por lo menos lo potente, lo potente que es cuando uno se da cuenta que en las manos de uno como profesor está la sociedad del mañana. Porque finalmente, si yo hoy día digo, chuta, esta sociedad tan desigual, ¿por qué la sociedad no quiere a los profesores? La sociedad de hoy día está construida sobre los hombros de profesores del ayer. Entonces, yo a veces me pongo un poco filosófica tal vez, y yo digo, ¿por qué tanta gente tiene como esa visión triste de los profes? ¿Cómo habrá sido su experiencia con esos profesores que no los marcaron a lo mejor para bien? A lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo. Tendremos que cambiar. Entonces, siento que es una responsabilidad cada vez mayor sobre la cual nos tenemos que hacer cargo. Y en el tipo de sociedad que tenemos, ¿no es cierto?, que es excluyente, masificadora, enajenante, individualista, competitiva, materialista, qué sé yo, esta otra parte, ¿cierto?, esta otra parte sensible, que es la que pone el docente, es algo que está siendo cuestionado lamentablemente de manera muy negativa, ¿ya? Porque se están perdiendo los vínculos que había, ¿cierto?, entre los distintos actores educativos que confluyen un establecimiento de enseñanza, ¿cierto? De repente esto que debe aparecer integrado, ¿cierto?, los docentes por un lado, los estudiantes por el otro, los asistentes de la educación, las familias de los estudiantes, ¿cierto?, más bien tienden a una dispersión producto de cómo se vive la realidad hoy en día, más que estar en ese complemento tan necesario que tendría que estar dándose dentro del establecimiento, y donde todo el mundo, ¿cierto?, por obra y gracia de la inercia social, ¿cierto?, sospecha de todo el mundo. Es una situación que se ha instalado lamentablemente dentro de los colegios digo, y ¿cómo se llama?, en esta forma de relacionarnos hoy día, que es a partir de la desconfianza, lo cual es tremendamente negativo para el desarrollo de la sociedad. Y sí, decías una cosa, ¿ya? Los profesores forman a la sociedad del futuro. Es más, si le ponemos un poquito más de sal y pimienta, la sociedad depende, ¿cierto?, de las generaciones de recambio que el profesor va formando. Es más, ¿cierto?, esta es la profesión sin la cual ninguna otra es posible. Tan simple como eso. O un oficio, ¿cierto? Da lo mismo, sin perjuicio de aquello, ¿cierto? Situaciones donde las personas pueden llegar a ser autodidactas, que y desarrollarse a sí mismas, lo cual también es valioso, ¿no es cierto?, y sirve como experiencia. Pero tú querías decir algo más. Sí, quería hacer mención a que hoy día yo creo que esta división de la que hablaba se compone también de mucha carga externa que nos llega como instituciones educativas y como profesores, porque si nosotros solamente tuviésemos el rol de enseñar matemática, inglés, educación física,
la especialidad que tengamos en educación básica, nuestros profesores generalistas o los educadores de párvulo que son maravillosos, pero finalmente tenemos la carga social de todo lo que sucede. O sea, no es que ellos tienen que aprender cómo cuidarse en tal cosa, el colegio tiene que hacer plan D. Claro. Es que tienen que aprender a vivir en sociedad, listo, tenemos otro plan. Es que afectividad, ya listo, otro plan. Por lo tanto, estamos cargados de tantas tareas externas que finalmente se diluye este proceso de enseñanza y de focalizar o de hacer menos, pero hacerlo mejor. Tenemos que hacer tantas cosas que a lo mejor las estamos haciendo todas a media. Claro, no nos está dando la vida y ni el tiempo para hacer todo con la dedicación que quisiéramos. Y yo creo que tal vez eso nos pasa la cuenta un poco. Claro. Porque los chicos no nos ven en nuestro espacio potencial, sino que nos ven como picando muchas cosas. Claro, claro. Eso es coherente, ¿cierto?, con algo que se está reclamando hoy día desde el punto de vista gremial, ¿ya? Porque se reclama por el agobio laboral que se produce dentro del sistema. Pero también hay un agobio extrasistémico, ¿no es cierto?, que está acorralando al profesor, ¿ya?, sin que a este profesor, por lo demás, ¿cierto?, se le hayan entregado otras herramientas, porque los planes y programas de estudio, ¿cierto?, de formación académica de los docentes siguen siendo los mismos de hace muchos años, ¿ya? Sí. Entonces no ha habido mayor renovación en ese aspecto, que no haya sido alguna cuestión puramente declarativa, ¿ya? Es muy importante lo que acabas de decir, porque, ¿cierto?, se tiene que entender eso, que el profesor tiene un conjunto de responsabilidades dentro de su establecimiento educacional que va más allá incluso de sus propios tiempos contratados, ¿ya?, más todo aquello que viene desde afuera, ¿cierto?, que igualmente lo presiona, ¿ya?, olvidándose de que primero es un profesional, ¿cierto?, que tiene que cumplir roles específicos, que es una persona, que tiene familia, etcétera, etcétera, ¿cierto?, y que donde necesita estar bien para el colegio, pero también necesita estar bien para la familia y necesita estar bien para la sociedad, ¿no? Para él. Y además, claro, ¿cierto? ¿Te gusta lo que estamos conversando, no? No. Sí, bueno, una de mis pasiones. Qué bueno, me alegro por eso. Sí, o sea, pero te sientes cómoda también. Sí, okay. Sí. Vamos con la siguiente incomodidad, o sea, con la siguiente pregunta. Dice, el artículo 8º de la Ley 19.070, o Estatuto de los Profesionales de la Educación, establece que las funciones técnico-pedagógicas son de apoyo y complemento a la enseñanza. Entonces, ¿cómo se expresan ese apoyo y ese complemento del que se habla en el referido cuerpo legal? Apoyo y complemento a la enseñanza. El artículo 8º de la Ley 19.070. Yo creo que la unidad técnica debe estar al servicio del trabajo del profesor de aula. Debe buscar cómo facilitar que la enseñanza y el aprendizaje se den en un baile coordinado. Yeah. Creo que también eso es lo complejo, porque hay que tratar de unificar criterios. O sea, nuestro liceo comercial, por ejemplo, tiene 120 profesores. ¿Cuánto? Hoy día. 120. Sí, algo así sabíamos nosotros, sí. Ya, tenemos 120 profesores. Entonces, tenemos 120 opiniones distintas, ¿cierto? Miradas de la educación distintas. Y de especialidades distintas, además. De especialidades distintas. Entonces, ¿cuál un poco es el rol de la unidad técnica? Tratar de unificar en una visión estratégica para la comunidad. Y desde lo que es TP y lo que no es TP. Además, o sea, esa es otra complicación que uno tuvo que aprender saliendo del mundo HC. Pero, y en esta conversación y en esta coordinación, obviamente que queda gente no herida, pero, y no estoy hablando solo del liceo, sino que estoy hablando como del rol de la unidad técnica, que al tratar de unificar esta visión y este ordenamiento, obviamente que queda por el camino gente que no está tan de acuerdo, colegas que no están tan de acuerdo con la propuesta, con el plan o con el propósito que en ese momento se plasme.
Y claro, pues queda uno ahí como en el jamón del sándwich, como que uno está agobiando al profesor porque le pidió una planificación X. Entonces hay también otra característica de tener un UTP, pues, tiene que tener un rol muy negociador, muy proactivo, muy de ver cómo se apoya la enseñanza y la visión que este otro profesor también tiene para buscar esta riqueza. ¿Y de dónde surgen los elementos para estas propuestas? Ya más allá de las miradas que puedan tener cada uno, porque la mirada está, desde luego, pero la propuesta que sustenta esa mirada para transformarla en propuesta. Bueno, esto uno lee, estudia, conversa, comparte experiencias en otros ámbitos. Tengo la fortuna de pertenecer a varios grupos a nivel nacional y también extranjeros, donde compartimos muchas experiencias de lo que resulta, de lo que no resulta. Basado en esa experiencia, siempre acostumbro a llegar a las reuniones o a los consejos con los profesores con alguna propuesta, la que se deconstruye y se vuelve a construir, con el contexto, con las sugerencias, con las opiniones que ellos tienen y tratando también en este espíritu negociador de que todos salgamos relativamente conformes en pos de lo único que es más importante, que los estudiantes puedan aprender. ¿Y alguna propuesta que venga desde el docente de aula? Todo pasa? El rato, sí, también se toman desde ahí. Por ejemplo, voy a cometer ahí el otro día llegó un profesor y me dice: señora Loreto, ¿qué le parece si nosotros hemos visto que los chiquillos en el comedor del liceo están sentados y se están mirando las caras? Y si pintamos atrás con el colega de arte y con el taller el teorema Pitágoras y ahí, pero fabuloso, hagamos un proyecto ya. ¿Qué necesita, colega? Le digo yo. Bueno, necesito pintura, no sé qué, las winchitas, y hoy día nuestro comedor tiene 2, 3 murales maravillosos. Entonces, hoy día es, ¿qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, vamos. Es que a lo mejor no sé si no va a resultar, no importa, echando a perder se aprende. Sí, lo peor es no intentarlo. Investigación-acción. Exactamente, investigación-acción. Tal cual. De hecho, en la mañana, nosotros en nuestro directorio, y el suscrito específicamente, ¿cierto?, pero a nombre del directorio, estábamos presentando un proyecto de investigación, ¿ya? Que bueno, no es precisamente investigación-acción, ¿cierto?, pero que apunta a reconocer algunas situaciones relacionadas con el sistema comunal de educación, ¿ya?, con el objeto de hacer algún aporte desde ese punto de vista. Nos interesa mucho, ¿cierto?, que nosotros entreguemos elementos concretos desde la investigación, ¿ya?, intentando responder preguntas desde la investigación. Lo traigo a colación, ¿cierto?, por lo que acaba de señalar, investigación-acción, o sea, eso que se construye, ¿cierto?, en la marcha misma, ¿cierto?, de las distintas situaciones que se viven dentro de en este caso, un establecimiento educacional. Sí, absolutamente de acuerdo, claro que sí. ¡Qué bueno! Pregunta aprobada. Ya, sigamos con el examen de grado. No es eso, no puede ser eso. Pero usamos algunas expresiones, ¿cierto?, propias de las personas con las cuales estamos conversando. ¿Cierto? Estoy conversando con una profesional, ¿cierto?, con una persona que tiene 2 maestrías, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y sabes por qué? Porque yo me acuerdo que a mí me enseñaron, ¿cierto?, tanto en pregrado como en posgrado, ¿ya? Me dijeron siempre una frase que se me repitió cada vez, ¿ya? Me dijeron: usted tiene que mirar, pensar, hablar y actuar como lo que es, y no de otra manera. Así es. Entonces, si yo soy licenciado, si soy magíster, si soy doctor, ¿cierto?, tengo que hablar en esos términos, ¿ya? Pero contextualizando. Contextualizado, por supuesto. Para poder hacer partícipe a la persona que me escucha de la conversación. Exactamente, en eso estamos. Y aquí estamos contextualizando. Entonces, de acuerdo con ese contexto, Loreto, la evidencia empírica existente, ¿ya?, indica que de acuerdo con el estilo de liderazgo que se ejerza en un establecimiento de enseñanza, puede haber la concurrencia de estereotipos o tipologías docentes como las de profesores ejecutores, profesores implementadores y profesores agentes curriculares. Entonces, características completamente distintas, ¿ya?
Atendida esa afirmación, ¿se tiene noción en tu establecimiento educacional acerca de cuál es el estereotipo docente predominante? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que allí se practica y cómo podría justificarse? Yo creo que a nivel de estratificar, no. Ya. Pero conversaba con mis colegas que forman parte del equipo técnico hace unos días en una reunión y yo le digo, la única forma de avanzar es conocer las características que tiene cada uno de nuestros profesores. Ya. Porque cada uno de ellos es líder. Es un líder de opinión, es un líder dentro de su grupo. Y por lo tanto, cuando hay mucho cacique, usted sabe que se nos presenta a veces algunas problemáticas. Claro. Entonces, lo vemos en la sociedad todos los días, ¿no? Entonces, desde nuevamente la mirada de la humildad del conocer, yo voy a saber de qué manera puedo llegar mejor al colega. Entonces, tengo personalidades que son muy rojas, muy de líderes, y si no se les da lo que necesitan, como que se nos amurran y no quieren participar. Y se pueden frustrar, claro que sí. Tengo otras personalidades que pueden ser personalidades un poco verdes, que son como muy temerosos, como que ¿para qué lo vamos a hacer? Y si llueve, mejor no lo hagamos. Entonces, y buscar el equilibrio en la colaboración, el trabajo colaborativo entre ellos, de juntar estas personalidades o esas estratificaciones de las que mencionaba, van potenciando un trabajo súper rico en las comunidades, porque se van generando estos equilibrios. Trabajo colaborativo. Eso está en boga, ¿no es cierto? Que no es ni en equipo, ni cooperativo. Nosotros hemos tocado ese tema muchísimas veces en varias entrevistas, ¿cierto? Porque es lo que está ahí, la evidencia empírica está ahí. Sí. ¿Ya? Y en Chile, ¿cierto? La evidencia empírica señala, toda la literatura que existe al respecto dice, ¿cierto?, que en Chile los colegios democráticos no existen. ¿Ya? Tristemente no. La escuela democrática no existe, es cierto, el PIE, ¿cierto?, el programa de investigación interdisciplinario, ¿cierto?, en educación en Santiago, ¿ya? Dice, antes es preciso crearla, inventarla, la escuela democrática. Así es que, mirado desde ese punto de vista de cómo se ejerce el liderazgo, ¿cierto?, desde luego tiene que representar un tremendo esfuerzo, ¿cierto?, horizontalizar los procesos, ¿cierto?, integrar a las personas, ¿cierto?, rescatar de cada persona lo que puede aportar, etcétera. Pero expliquemos un detalle para que la gente lo entienda. Cuando un liderazgo es autoritario, ¿cierto?, entonces el profesor se va a reducir a alguien que solo cumple órdenes, ¿ya? Que no hace nada, ¿cierto?, porque incluso su capacidad de iniciativa está inhibida porque el autoritarismo, ¿ya?, la prepotencia, si se puede llamar, ¿cierto?, lo aplasta, ¿cierto?, y por lo tanto inhibe toda capacidad creativa, toda capacidad de decisión, etcétera, etcétera, y se limita a cumplir órdenes, ¿ya?, y no va más allá, ¿ya? De hecho, toma los planes y programas de estudio, las bases curriculares que se denominan así hoy día, ¿ya? Por la sola concepción, la base curricular es una orden, ¿cierto? Y viene firmada por un ministro, ¿ya? Y por el presidente de la República, qué sé yo, etcétera. Bueno, es una orden y se limita a cumplir eso. El profesor implementador, ¿cierto?, avanza un poco más que el profesor ejecutor, ¿ya? Y bueno, corta, pega, qué sé yo, y no lo digo yo, lo dice la evidencia empírica, sí. ¿Ya? Lo dice toda la investigación que existe al respecto. Y está este otro agente curricular, ¿cierto?, que este profesor que busca por aquí o por allá, lleva a sus estudiantes más allá de lo que propone, y hace que el estudiante a su vez sea alguien que busque más por su cuenta, ¿cierto?, que cruce los distintos saberes, ¿cierto?, de los distintos campos del saber humano, etcétera, etcétera, ¿ya?, donde este sujeto sea efectivamente un individuo integralmente desarrollado, que es aquello a lo que se aspira. Entonces, ese es el sentido de la pregunta, es decir, ¿cuál es el estilo de liderazgo que existiría en un colegio, ¿no es cierto?, y cómo eso estaría determinando el estereotipo o la tipología, ¿cierto?, existente en ese establecimiento educacional en un momento determinado. Eso como dato ilustrativo para la gente. Creo que también es súper importante, porque se dice que uno de los eslabones más importantes en la cadena del proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor. Pero creo que ahí también se le resta importancia a la labor que tiene el director.
o el líder del establecimiento, que también obviamente es un profesor, como lo conversábamos antes. Sí. Yo creo que siempre el director es el que marca un poco cómo debe ser el liderazgo de su comunidad. ¿Por qué va marcando esto? Porque si, como mencionabas, tengo un director que tiene una línea muy autoritaria, no permite la colaboración. Porque hay una sola voz que se escucha. Y eso también pasa a pasar o a suceder dentro de las salas de clase. Claro. También tengo profesores con sus estudiantes que nadie habla porque yo estoy hablando. Claro. Y volvemos a la mirada del alumno, que es sin luz, y yo vengo a iluminarte, que soy el profesor, bajo la mirada contraria que hoy debemos tener de la educación. Si los estudiantes tienen mucho que aportar, si queremos una comunidad y una sociedad democrática, tengo que enseñarles a ser democráticos dentro de la sala. O sea, todos podemos opinar, todos podemos aportar. Hay un orden, claro, levantemos la mano, no sé, prendamos la luz del celular, cada uno buscará la estrategia para favorecer, pero debemos, a través de nuestras aulas, ir creando esto. Y sí es súper importante esta mirada que entrega el director, su equipo directivo hacia el resto, porque los profes no son, yo digo, no son una copa por llenar, son un vaso para compartir. Cada uno de ellos es un vaso para compartir, porque tienen un mundo, una cantidad de experiencias, y si uno no tiene estos ojos bien abiertos, los puede pasar de largo y pierde muchas cosas. Pero también es importante enseñarle a nuestros profesores que no nos tengamos miedo entre nosotros. Yo siento que como gremio muchas veces nos tenemos que andar cuidando entre nosotros. Porque yo no comparto contigo. No, porque después tú te adueñas de la idea y se la dices al director, entonces tú quedas fabuloso y yo no. Entonces siento que dentro de nuestro gremio también tenemos que volvernos más amables, volvernos más solidarios, más colaboradores, aprender a reconocernos entre nosotros los méritos y atrevernos a decir que no sé, ayúdame, ¿me puedes enseñar? No hay nada malo en eso. Siento que a lo mejor hemos perdido algunas cosas por estos miedos o por liderazgo muy autoritario, que nos han quitado la capacidad o las ganas de eso. Y hay situaciones ahí que tienen que ver con la realidad también cotidiana, ¿no es cierto?, de cómo se gestionan los sistemas comunales de educación. Quiero ir complementariamente, digamos, al sentido de la pregunta, ¿ya? En los sistemas comunales de educación, lo mismo que en los servicios locales de educación, ¿cierto?, y las corporaciones municipales, existen los profesores titulares y los profesores contratados, ¿ya? Bueno, y los profesores titulares, ¿cierto?, tienen asegurada su permanencia, ¿cierto?, salvo que, ¿cierto?, se cometiera un delito, se cometiera un ilícito, ¿no es cierto?, y representara un problema de tipo judicial o bien un tipo de investigación administrativa, como un sumario administrativo, ¿cierto?, que implicara la salida de la persona, en fin, ¿ya? Eso tendría que ser así, ¿cierto?, para que un profesor titular dejara de prestar servicios profesionales en cualquiera de estos sistemas que mencioné. Pero ese problema lo tienen sí los profesores contratados, ¿cierto?, porque ellos dependen de la confianza del director del establecimiento, ¿ya? Y dependen, ¿cierto?, de si el sistema comunal de educación, y el sostenedor particularmente, quiere renovar el contrato, porque si no quiere no lo hace. ¿Ya? Entonces, esa inestabilidad laboral, ¿cierto?, lleva mucho a que muchos colegas, ¿cierto?, guarden distancia, mantengan distancia, ¿cierto?, incluso se limiten en dar opiniones respecto a situaciones que son trascendentales, donde el concurso de todos, ¿cierto?, podrían ser tremendamente útiles para resolver determinadas situaciones específicas en un colegio. Pero quiero mencionar algo que tú decías hace un rato, ¿no es cierto?, el alumno hoy respecto del alumno ayer, ¿cierto? Hay países donde la palabra alumno ya fue eliminada, ¿cierto?, del discurso, ¿ya?, entre los profesionales de la educación. Porque, bueno, la palabra alumno tiene dos componentes, ¿no es cierto? A, que significa sin, y luminis, que significa luz, alumno. O sea, porque antiguamente se pensaba, ¿cierto?, que el alumno
llegaba al colegio sin luz, o sea, sin un conocimiento previo. Y hoy día, ¿cierto? Los especialistas actuales, que no son nada osados, o sea, simplemente están retratando una realidad, ¿ya? Dicen que no existe persona que no sepa algo de algo, ¿ya? Y con las tecnologías de la información hoy día, ya que las tenemos a nuestra disposición, que vamos al celular, ¿cierto? Y podemos sacar de allí todo lo que queramos y buscar toda la información que necesitemos. Eh, eh, Eso dice, por lo tanto, y donde los chiquillos se manejan mejor todavía que un adulto en el manejo Por de estas supuesto. tecnologías, evidentemente ese concepto de la persona sin luz ya dejó de existir hace rato. ¿Ya? Eh, interesante, interesante el tema. ¿Ya? Sí, creo que ahí también hay, aparte de ser interesante, hay una gran tarea, el Así es. aprender a escuchar a nuestros estudiantes. Claro. Yo recuerdo en algún momento haber leído una historia, no recuerdo de quién, en donde hablaba que había llegado un niño a primero básico, Ya. o al kinder, Ya. puede haber sido. Entonces, la profesora le dice, ya, hoy día vamos a dibujar una flor. Ya. No sé si la leyó usted, él es un muy buen lector. Hoy día vamos a dibujar una flor. Y él feliz, porque las flores le encantaban, él vivía en el Ya. campo, entonces empieza a dibujar una flor con color lila y todos los colores que se le ocurrieron, Ya. colocar. Ya. Y la profesora le dice, no, es con 5 pétalos, un palito Claro, y la claro, hoja. claro. Ya, entonces el niño miraba la flor de él y miraba la flor de la profesora. Ya. Le gustaba más la del po, sí, creativo, absoluto, y era igual una Ya. flor. Entonces, bueno, y así daban como varios ejemplos con greda y con algo que finalmente, cuando llega a educación media, Ya. voy a asimilar el nivel, llega a educación media y el profesor le pide a ese estudiante que cree cosas, que sea creativo, que tenga pensamiento crítico. Y si lo hemos aplastado durante 8 años. Sí, pues, claro. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea de escuchar, Así es. de mirar, Así de es. enriquecer, Claro de que sí. potenciar, que a veces con estas múltiples tareas que nos entregan, se nos olvida. Claro. Se nos olvida Claro. mirar la cara de nuestros estudiantes. Y menos mal que no lo vieron los Simpsons, si no habría aparecido en un programa. Así es. Porque los Simpsons retratan, ¿cierto?, la realidad estadounidense, que puede ser la realidad de todo el mundo, digamos, Claro más allá que de la sí. cuestión material, económica, que sé yo. ¿No? Sí. Vaya, bueno, es que eso es lo rico de esto, de esto, conversar de estos temas y sacar, ¿cierto?, información, antecedentes, qué sé yo. Mi querida amiga, no es infrecuente escuchar, desde la experiencia cotidiana de los docentes en general, que las unidades técnico-pedagógicas son el corazón de los centros educacionales de que se trate. Yo he ¿Ya? escuchado que son otra cosa, pero suena bonito el Ya, corazón. sí, ya. Sobre ese particular, fíjate, ¿cuánto había de mito? ¿Cuánto de realidad? ¿O cuánto de antojadizo? Y si en su caso fuera cierto, ¿cómo se justificaría tal aseveración? ¿Sobre qué bases prácticas se manifestaría? Yo creo que es absolutamente cierto que es el corazón de una unidad educativa. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad de uno como unidad técnica. Ya. Y las unidades educativas están para educar. Así es. Proceso de enseñanza-aprendizaje, ese es el corazón. Y desde la tarea en sí, me voy a ir muy desde el corazón, desde lo emocional. Ya. Yo creo que uno no puede dejar de mirar los ojos de nuestros estudiantes, porque ellos están ansiosos de ser. Tenemos chiquillos que son a lo mejor súper complejos en los Ya. espacios escolares, pero se levantan todos los días y llegan. Ya. ¿A qué llegan? Ellos llegan porque necesitan, ellos llegan porque creen, porque esperan que aparezca algo que los mueva y los movilice donde están. Entonces, la tarea de nosotros como profe es eso, es mirarlos con corazón y ver por dónde le entro a este chiquillo si está desmotivado, según uno puede decir. No quiere aprender, no quiere escribir. ¿Pero por qué se levanta todos los días y está ahí? Hay que seguir mirándolo al ojo y tratar de buscar. Y ese desgaste yo lo reconozco día a día en cada uno de mis colegas que va a la sala. Entonces, también cuando converso con ellos, yo les digo,
mi responsabilidad como UTP es mirarlos a ustedes a la cara todos los días. Para saber si no durmió bien, para saber si tuvo el hijo enfermo, porque si ellos andan mal, tampoco pueden estar bien en la sala y mirar a los estudiantes. Entonces creo que esto pasa a ser una cadena, y es una cadena muy de corazón, porque cuando uno ya lo despersonaliza y le quita la emoción, creo que deja de tener sentido la enseñanza. Y en ese caso, ¿cuánto ha aportado, si lo miramos desde el punto de vista de lo que han significado tu experiencia en los distintos colegios en los que has estado? ¿Cuánto ha aportado el sistema comunal de educación para facilitar desde el punto de vista técnico-pedagógico sus procesos en los establecimientos educacionales? ¿Tiene derecho a guardar silencio? Creo, o sea, de hecho lo he conversado con las coordinadoras, en algún momento con los jefes DAEM. Yo siento que a nuestra DAEM le falta ese corazón técnico. Tenemos jefe de UTP comunal, maravillosa, la señora Erika, la señora Janet, que en algún momento estuvo a cargo también, que intentan, pero siento que el trabajo administrativo es tan pesado y es tan grande que se pierde el foco de lo pedagógico, aunque se llegue con la mejor intención o tengan la intención o tengan la visión de querer hacer algo. Siento que el papel, el decreto, es tan amplia que perdemos un poco la brújula. Eso nos puede llevar a pensar, ¿cierto?, que en lo técnico-pedagógico los establecimientos educacionales se sustentan a sí mismos. Yo siento que sí, nos colaboramos bastante entre grupos y entre conocidos, que también es una red que se ha formado desde el sistema comunal, no lo puedo desconocer, pero hemos creado como pequeños grupos de amistades, de cercanía, en donde, oye, ¿qué te parece? ¿Tienes un profesor? ¿Cómo puedo movilizar a este profesor? Y nos compartimos como esa información. Pero siento que un lineamiento técnico, como debería o como deberíamos tratar de tener, siento que nos falta avanzar un poco. Y si lo extremamos y miramos el problema desde la experiencia de la pandemia, ¿cómo estuvo el aporte técnico-pedagógico del DAEM en ese plano? Chuto, ¿usted quiere que me despidan? No. No, ¿cómo hace eso? No, pues estamos viendo... Mira, yo lo que puedo decir respecto a la pandemia, que... Los colegios fueron muchos, muy ingeniosos. Se las arreglaron como pudieron. Yo lo que puedo decir, que no lo voy a decir desde el DAEM, lo voy a decir así como UTP orgullosa del lugar donde me correspondió estar en esta pandemia. Durante diciembre, cuando empezaron a hablar por los medios de comunicación que existía el COVID, que estaba la posibilidad de la pandemia, en este buscar y conversar con estas redes que yo les conversaba, con las que comparto, plataformas. O sea, había que llevar de inmediato la educación a lejos, a sacarlos del establecimiento. Estamos hablando en diciembre. Así que cuando me correspondió llegar al liceo comercial, Jonathan, que es parte del equipo técnico, se maneja muy bien él en todo lo que es computación, tecnología, y yo con suerte utilizo mi teléfono. Entonces, él es un apoyo de la unidad técnica, ¿no es cierto? Así es. Él en este momento es el evaluador y el estadístico del establecimiento. Entonces yo le digo a Jonathan, ¿usted conoce? ¿Ha visto? Sí, me dice, deme no sé qué, y yo busco. En una semana... todavía no nos íbamos a pandemia, todavía no nos íbamos a las casas, estábamos funcionando en la presencialidad. Y en una semana va y me presenta 2 instancias. Entonces yo le digo, denle una mirada a eso porque tal vez lo utilicemos en algún momento. A su vez,
le digo a Hugo, que es el curriculista del establecimiento, yo le digo, Hugo, ¿por qué no te das una mirada y ves de qué manera podemos acotar los programas de estudio? Porque tal vez tengamos que utilizar un plan B. Esta conversación fue mucho antes del 16, o sea, fue en estas semanas previas. Por eso yo hablaba antes que una de las características fundamentales de una unidad técnica o de un jefe de UTP es ser proactivo. O sea, uno no puede esperar que lo manden. Uno tiene que tratar de leer estos contextos internacionales, externos, para estar preparado como comunidad. Ya. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que comenzamos a conversar, llega el día que nos dicen no hay más clases, listo, y nos fuimos para la casa, yo sin conocer a los profesores, don Gabriel tampoco, bueno, él había estado un poquito antes con ellos, pero no teníamos esta riqueza. Y empiezo, Jonathan, ya, veamos la plataforma, ¿cómo se puede levantar? No tenemos plata, ya, esta es gratuita. Él tomó Chamilo, nuestro amado Chamilo, y nosotros el día 30 de marzo estábamos funcionando con nuestros estudiantes online. Entonces, no lo quiero llevar solo al DAEM, pero a nivel nacional, a nosotros nos vinieron las primeras instrucciones a fines de abril, la quincena de mayo. Si nosotros esperamos todo ese tiempo con nuestros estudiantes, los perdemos. Perdemos ese contacto. O sea, queda claro, ¿no es cierto?, que la salida fue el colegio se las ingenió, el colegio se las arregló, ¿cierto?, con sus profesionales, etcétera, ¿ya? Y hacer capacitaciones para los profes, porque fue absolutamente enriquecedor. De hecho, yo creo que puedo destacar que una de las, a nivel profesional, más ricas entre los docentes, y bueno, con nosotros también, es que nosotros hacíamos clases por equipo. Todo el departamento de lenguaje hacía la clase. Uno era el soporte tecnológico para que no se cayera, el otro hacía el chat para que los chiquillos no dijeran alguna lesera o responder las preguntas, y el otro estaba a cargo de la clase y de interactuar. Entonces, se vieron clases. Nosotros acostumbramos a hacer clases en cajitas cerradas, ¿cierto? Y yo, colega tuyo de lenguaje, nunca te he visto hacer clases. Pero en la pandemia todos se veían. Todos nos mirábamos, se revisaban clases. Era increíble ellos cómo constructivamente se destruían las clases. No, pero es que, ¿qué te parece? Sí, de verdad, perdieron el miedo a compartir. Yo creo que eso es una de las riquezas que hoy día estamos tratando de no perder como comunidad. Y eso además es altamente positivo, ¿no es cierto?, porque los países desarrollados tienen, ¿cierto?, la educación telemática como parte de su habitualidad. En nuestro caso era la excepcionalidad, ¿cierto? Así es. Claro que sí. No, que bueno, yo me alegro mucho por eso, la verdad, y hacia allá tenemos que ir, ¿ya? La idea es que no nos quedemos pegados en este otro modelito, ¿no es cierto?, que ya ha ido pasando, ha ido quedando atrás en el tiempo, ¿verdad? Lo teníamos y fue muy eficiente en su momento, ya, pero claro que sí, pero las cosas han cambiado. Amiguita, colega, perdón. ¿Qué tío? Es claro que la labor de la unidad técnico-pedagógica, que duda cabe, es una de las tareas más complejas que se llevan a cabo en un establecimiento educacional. En ese caso, ¿podrías comentarnos acerca de lo que ha sido tu experiencia tanto en el liceo científico humanista y otro técnico profesional? ¿Cuáles son sus principales semejanzas y cuáles sus principales diferencias? Yo creo que la principal diferencia es que en uno trabaja solo con profesores. Por lo tanto, desde el glosario que uno utiliza, la evaluación, la rúbrica, y en el liceo técnico profesional uno trabaja con ingenieros, con contadores, con administradores de empresas que se han involucrado con la educación. Algunos han hecho estos diplomados, estos postítulos o cursos que les permitieron acercarse a la docencia. Pero hay otros que vienen recién acercándose y es súper distinto porque, volviendo un poco al tema de la pandemia, como para reflejar, como mi marido estaba ahí, él no tiene nada que ver, él es constructor civil, me escuchaban los consejos de profe.
Entonces me decía, pero ¿por qué le da tanta vuelta? ¿Por qué casi le pide permiso? Y por favor, si tiene que decirle que haga tal cosa, dígale, haga esto. Uno entre profesores no se puede decir así, porque yo no mando a mi colega, si mi colega es profesional igual que yo. Claro, claro. Entonces, ellos como profesionales son como 1 más 1, 2, listo. Punto. Claro. Y uno como profesor se da 50.000 vueltas para que no se vaya a sentir mal, para que crea. Claro. Entonces, ellos son muy prácticos, muy concretos también. Claro. Súper organizados. Nosotros tenemos equipos de logística, por lo tanto, hacen, no sé, una organización, un plan. En 3 tiempos nos tienen armado algo que nosotros nos demoraríamos, no sé, una semana. Y desde lo más teórico, los planes de estudio son muy distintos. Claro. Si bien tenemos una cantidad de horas que son similares en el caso de los terciarios y de los cuartos medios, a repartir, los temas son distintos. Obviamente en un liceo HC, las asignaturas que son de electividad en el tercero y en el cuarto medio, preparan a los chiquillos para estar en la universidad. Claro. En el caso nuestro, que es técnico profesional, los preparamos para que ellos trabajen y sean muy buenos trabajadores. Claro. Hoy día el desafío del OTP es tratar de especializar cada vez más esta mano de obra que estamos sacando. Y por eso también los estamos empujando a la educación superior, no solo a quedarse con su título de nivel medio. Y es bueno hacer esa aclaración, ¿no es cierto? Porque la gente se confunde muchas veces, sobre todo cuando existe la experiencia de que jóvenes que han salido, ¿cierto?, de la enseñanza técnica profesional, sí han ido a la universidad y han, ¿cierto?, seguido una carrera profesional. ¿Ya? Y vaya, por eso es que nosotros como organización, ¿cierto?, estoy hablando de la AFDEM en este caso, formamos esta organización que se denomina Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal. ¿Por qué razón? Porque incluye a otros profesionales que no son profesionales de la educación y que hacen docencia dentro del sistema, ¿ya? Porque ellos están en una especie de territorio de nadie, ¿cierto?, donde nadie podía defender sus derechos laborales fundamentales, Claro que sí. que es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y junto con defender los derechos laborales de los profesores propiamente. Por eso hemos crecido como hemos crecido, ¿cierto? Si tenemos casi el 100% de los docentes del sistema, ¿ya? Y además, ¿cierto?, con una cuota mensual de 1.000 pesos. Claro. Y se hace mucho, ¿cierto? Mucho. Se hacen grandes cosas con esos 1.000 pesos mensuales. Claro, Bueno, sí. como buen profesor, po. ¿Ah? Incluso sin los 1.000, como buen profesor, Exacto. uno hace cosas. Además, por cierto. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, nuestro director siempre me concede un pequeño espacio ahí, qué sé yo, pero no quiero abusar tampoco. A propósito de lo mismo, esto que estábamos conversando, ¿existen realmente las unidades técnico-pedagógicas? Ojo con esto, ¿eh? Y con una sola persona en funciones de los establecimientos de enseñanza, es que deberían ser antonomásticamente entendidas como una fiel expresión de la omnisciencia, omnisapiencia, omnividencia, omnipresencia, omnipotencia, omniconciencia y otras afines. ¿Podría ser posible? No, es imposible. ¿Quiénes forman parte de la unidad técnico-pedagógica en el Liceo Comercial, por ejemplo? Todos los profesores. Todos Todos forman parte. Ya. Y su voz directa son sus coordinadores de departamento de área y el equipo técnico que es más cercano, que de verdad, si bien tengo 3 personas que colaboran conmigo para estos 120 profesores, para estos 1.500 estudiantes, absolutamente insuficiente. Ya. De hecho, yo cuando converso con mis otros colegas de unidad técnica, que en ocasiones les toca hasta hacer clases, yo le digo, ¿cómo te alcanza la vida entre tantas cosas que uno tiene que manejar, tiene que ver, tiene que estar? Por lo tanto, una sola persona Claro. no es la unidad técnica. No es la unidad técnica. Pues. No. Y no existen las unidades técnicas. No. Pues. O sea, existe el jefe técnico, ¿no es cierto? Pero las unidades técnicas no existen. Sí, Pero, y el jefe de nadie tampoco, porque... Claro. Y la ley dice, ¿no es cierto? El artículo 8 dice que, ¿cierto?, el apoyo y complemento a la enseñanza se hace, ¿cierto?, en currículo, didáctica, evaluación, investigación,
eh, bueno, en una orientación educacional, ¿cierto? Capacitación docente, etcétera, etcétera. Y se supone, ¿no es cierto?, que en ese espacio, por lo tanto, ¿cierto?, quien debe estar entregando el apoyo en currículo tiene que ser un curriculista, ¿cierto? Tiene que ser, o sea, un especialista en currículo, un especialista en evaluación. Esto yo lo he planteado muchas veces a nivel del sistema comunal de educación, incluso a nivel de la autoridad edilicia, ¿ya? Que si queremos de verdad hacer educación, ¿cierto?, en los términos que la propia ley señala, porque eso está en la ley, eso no es una invención nuestra, Así es. está en la ley, ¿ya? Entonces, el primer equipo que debería estar formado es el equipo técnico pedagógico del Departamento Comunal de Educación, y después replicar eso en cada establecimiento educacional, ¿ya? Y si los colegios son pequeños, ¿cierto?, entonces juntarse los colegios y prestarse, ¿cierto?, colaboración mutua ahí, ya, desde distintas perspectivas, desde el currículo, Así desde es. la didáctica, la evaluación, la investigación en todos los países desarrollados y en los emergentes, e incluso, ¿cierto?, acá en América Latina, es una práctica habitual dentro de los establecimientos educacionales. Generan sus propios conocimientos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la editorial Escuela Española, ¿cierto?, desde España, todo lo que envía, ¿cierto?, a los demás países de habla hispana, es producto de las investigaciones que se hacen en los establecimientos educacionales. Colombia hace lo mismo, Perú hace lo mismo, Bolivia hace lo mismo. ¿Chile hace lo mismo? No. Es un rotundo no. ¿Ya? Nosotros estamos ahí al debe. Entonces los colegios deberían existir, estos equipos especializados. ¿Por qué razón? Porque la función técnico-pedagógica, como lo decíamos al comienzo de la conversación, es una función compleja y experta, ¿ya?, que no admite, ¿cierto?, otra realidad que no sea, ¿cierto?, hacerse cargo de esa complejidad, ¿cierto?, y resolverla con expertos. Ya todos los profesores sabemos todo de todo, porque nos formamos, ¿cierto?, en lo pedagógico, en la especialidad, etcétera, etcétera. Pero se profundizan esos conocimientos, ¿cierto?, cuando se tiene que llevar, ¿cierto?, una responsabilidad todavía mayor, que es poder orientar, ¿cierto?, guiar, facilitar procesos, qué sé yo, etcétera. Eh, Lindo tema, ¿no? ¿Ya? Sí, Gestión técnico-pedagógica. lindo tema, gran tarea. Claro, claro. ¿Alcanzaremos? No, ya. Bueno, se nos quedaron 4 preguntas en el tintero, te las voy a hacer llegar. La verdad es que esto ha sido una conversación muy, muy entretenida, muy agradable. Estoy complacido de haber compartido este espacio contigo, la verdad. Ha sido emocionante porque trae muchas cosas acá, ¿cierto? Desde más atrás, qué sé yo, en fin. Eh, no quiero emocionarme, pero estoy emocionado, ¿ya? Y ha sido un momento muy bonito, ¿cierto? Tener aquí a Loreto Sepúlveda Aravena, ¿ya? ¿Algo que decirnos sobre el particular? Bueno, primero agradecida por la invitación, Ujú. agradecida de este ratito de conversación, tío. ¿Ya? Mm. Y sí, bueno, decirle a todos los colegas que nos puedan escuchar hoy día o en otro momento, que esta es la tarea más maravillosa, la de educar, que no se nos olvide mirar los ojos a nuestros estudiantes, que en nuestras manos está lo que queremos hacer del futuro, que no nos asuste el futuro, porque finalmente está en nuestras manos, y que aprendamos a trabajar de manera colaborativa, a confiar más entre nosotros, a ser un poco más solidarios también, y yo creo que a lo mejor podemos aliviarnos la carga entre todos en esta maravillosa tarea de educar. Te agradezco mucho esto que ha señalado finalmente, Loreto, porque creo que hemos hecho un aporte, ¿cierto?, a la comunidad docente de acá, de la comuna de Los Ángeles. Pero antes de despedirnos, yo tengo acá una tarea que tratamos de cumplir cada semana, ¿cierto?, que es la presencia de este libro que se titula El viaje de Patricio de la Paz, ¿ya? Este es un libro muy interesante porque aquí se recogen experiencias de vida de muchas personas, pero cuyo propósito final es, ¿cierto?, hacernos entender a las personas
que alcanzamos la adultez mayor, ¿ya? Que ya no es preciso hacer proyectos hacia adelante, sino que comenzar a revivir los momentos del pasado, regocijarnos en ello, compartir ese conocimiento, compartir esa experiencia, compartir esa sapiencia, ¿ya? Así es que recomendado el libro, ¿ya? Para que quien desee verlo, leerlo, ¿cierto? Pueda procurárselo. Agradecemos su presencia, su sintonía, y ya, ¿cierto? Estaremos el próximo jueves con un nuevo invitado o una nueva invitada, ¿cierto? Y con un nuevo tema tan interesante como el de hoy día. Muchísimas gracias al canal, ¿cierto? Y a nuestra colega Loreto Sepúlveda. Gracias. Esa fue la cuestión. ¡Ay, qué colorada ¿Qué fue me eso, veo! Kenzo?